Así es, y qué momento, Álvaro, para hablar aquí mismo en Los Periodistas, qué momento para tener esta conversación con Pablo Gómez, porque se trata de un evento, vamos a conversar con Pablo Gómez, de hecho le damos la bienvenida a Pablo Gómez. Mañana se cumplen 53 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Qué momento para hablar de crímenes de Estado contra jóvenes, porque aquello es otro y se repite. Hace 7 años otra vez otros jóvenes en manos de policías, en manos del ejército, en manos de criminales. Híjole, qué barbaridad. Bienvenido a Los Periodistas, Pablo Gómez. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Es un gusto. Al contrario, Pablo Gómez. Al contrario, mañana se cumple otro aniversario más de la matanza del 2 de octubre del 68 y también, pues sí, a los muchachos que fueron desaparecidos hace 7 años, justamente se organizaban para, como cada año, como estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, trasladarse a la Ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre. Ahora estamos, sin embargo, a exactamente 3 años de que concluya el gobierno del presidente López Obrador y este aniversario de la desaparición de los 43 se da en el marco también de avances que hay sobre el caso heredado del gobierno anterior y ¿qué representa? No digo solamente para el gobierno, sino para la izquierda en México, que este caso quede impune o que se esclarezca de una vez por todas, Pablo. Mira, qué bueno que me hacen la pregunta de esa forma, porque en realidad lo que hay que hacer, en lugar de evocar lo que entonces ocurrió, que es bastante conocido, más o menos, hacer propuestas. En el año 2000 o 2001, yo propuse, porque había llegado un gobierno que no era priista, que se hiciera una comisión de la verdad. Y la respuesta fue que no. Krill dijo que Krill era secretario de Gobernación y Fox era presidente, acababan de llegar. Era principios de 2001. Que no se iba a hacer ninguna comisión, que eso no serviría para nada, que lo que iban a hacer era una fiscalía especial, un ministerio público especial para averiguar todos los crímenes políticos del pasado. Yo dije que esa era una muy buena idea, pero que no quitaba la necesidad de poner en claro el contexto político y los sucesos que dieron lugar a las represiones, tanto la del 2 de octubre, la del 68, porque fueron muchas, la del 10 de junio y todas las demás posteriores, que son muchísimas, y son ejecuciones, algunas de ellas en público, son, una cantidad de crímenes bárbaros que cometió la Brigada Blanca en la llamada Guerra Fría. Entonces, no se hizo la Comisión de la Verdad, se hizo en cambio el Ministerio Público Especial para este caso, que empezó, y no empezó mal, empezó a dar resultados, empezó a tomar en cuenta denuncias, elementos, testimonios, y llegó incluso a obtener una apertura de proceso en contra de Luis Echeverría, que es el principal responsable del 10 de junio y uno de los principales responsables del 2 de octubre, ¿no? Antes, como secretario de Gobernación. Incluso Luis Echeverría estuvo detenido en su casa por edad, pero sujeto a proceso hasta que
pues en el camino se nos volvió a atravesar el Poder Judicial de la Federación y declaró que había prescrito el delito. Entonces, en un país pues, que reivindica todo el contenido del sistema internacional de derechos humanos, etcétera, 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 ya para qué sigo hablando de eso, en el que unas matanzas se declaren como delitos que prescriben. Pues sí es un acontecimiento, es un hecho muy duro para un país, es un hecho de trascendencia internacional, aunque no tuvo la trascendencia internacional que esperábamos, porque sobre estas represiones de aquellas épocas había un silencio cómplice en el mundo, en los dos bandos de la Guerra Fría, no solamente en uno de ellos. Era una cosa terrible. Nadie apoyaba, casi nadie apoyaba, para no exagerar. Estábamos completamente solos. Pedíamos solidaridad, etcétera, y no la encontrábamos. Es algo que también es digno de ser estudiado. Es todo un fenómeno. Bueno, el caso es de que con motivo de la creación de la nueva del nuevo grupo, la nueva Comisión de la Verdad que se proyecta por parte de Andrés Manuel López Obrador y a cargo de la Secretaría de Gobernación, lo cual yo aplaudo, porque si no va a tener un respaldo institucional, una Comisión de la Verdad no avanza rápido. Seamos sensatos y digamos la verdad. Entonces, la independencia de una comisión como esta no se da por no tener el respaldo, sino se da justamente por lograr el respaldo que se necesita para obtener los propósitos que se buscan. Entonces, yo creo que a partir de ahí, la Fiscalía debería rehacer lo que deshizo el PAN cuando era gobierno, que fue quien hizo ese Ministerio Público Especial o esa Fiscalía Especial. La creó y después la mató. No dio. Pablo Gómez. Bueno, acusaron al entonces fiscal o responsable de eso de haberse robado un dinero en viáticos y en viajes y no sé qué cosas. A ver, a mí eso no me interesa, pero pudieron haber cambiado al fiscal, pero no cerrar la tienda, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces, yo creo que ahora la Fiscalía General de la República, que ya no depende, no recibe órdenes del presidente, pero que sí recibe órdenes pues del pasado y de la nación, ¿verdad? Pues debería reabrir las funciones de aquella fiscalía y continuar con lo que dejó pendiente y reclamarle al Poder Judicial pues toda su historia. Porque miren, el Ejecutivo se ha manifestado de alguna manera lamentando o homenajeando al movimiento del 68. El Congreso, pues no se diga, ¿no? En la ley del uso de la bandera, es media hasta el 2 de octubre, está en el muro de honor de San Lázaro, el título al movimiento estudiantil de 1968 que logramos hace poco. En fin, ha habido hechos, cosas, pero el Poder Judicial nunca ha hecho nada. Y fue responsable. Pablo, nos sentenció a 16 años de prisión. Ahí la pregunta es justamente, va en ese sentido. O sea, los gobiernos anteriores tuvieron procuradurías muy eficientes para el mal. Digo, la de Peña
Fue sumamente eficiente en agarrar, echar tierra, tapar los casos, vámonos, y tenían una especialidad brutal para borrar evidencia, especialidad brutal para desaparecer, pero ahora tenemos una fiscalía que adolece de lo contrario, que no es eficiente pues casi para nada. Con mucho respeto, pero esa pareciera que es la lectura, pareciera que le está uno dando carrilla, pero pues parece que esa es la lectura, Pablo Gómez. Entonces, ¿por dónde agarrarlo? Creo que eres demasiado severo. Yo no voy a defender al doctor Hertz, porque pues, él debe defenderse solo, ¿no? No necesita defensores. Es procurador o fiscal. Pero también hay que tomar en cuenta muchas cosas. Primero, los jueces no colaboran siempre. Cometen muchísimas tropelías. No sé si porque les dan dinero o porque pues tienen esa costumbre, no sé. O las dos cosas. El fiscal tiene muchos obstáculos. Sin embargo, pues ha llevado a la Cámara casos de desafuero. Por ejemplo, pidió el desafuero de un gobernador y nosotros lo concedimos en la Cámara, ¿no? Yo estaba de presidente de la sección instructora en ese momento. Sí. Es un cargo que no volveré. Si vuelvo algún día a San Lázaro, jamás aceptaría que me nombraran otra vez presidente de la sección instructora, porque esa no es mi vocación. Pero, pues lo tuve que hacer. Ni modo de salir corriendo, ¿no? Son cosas pues, que hay que afrontar y hacerlo con dignidad, responsabilidad y honradez. Pero hubo un desafuero a un gobernador por primera vez. Bueno, pero también podría hablar de otras cosas. Por ejemplo, el caso de la estafa maestra. Nosotros también hicimos nuestro trabajo y él ayudó, porque él empezó primero haciendo consignación penal, nosotros después haciendo juicio político y hubo una correspondencia. Ha habido una serie de cosas, miren lo de Odebrecht y lo de los, pues, la compra de votos en el Congreso, cosas los sobornos que por primera vez en la historia se persiguen. Bueno, amén de otras cosas que en este momento no podría mencionar porque tienen resonancia. Bueno, hay otras, en cambio, que sí nos dejan un sabor, pues como de que nos falta algo, ¿no? Que van muy lentos, o que no se ponen las pilas, o que algo pasa. Pero bueno, donde las dan, las toman. Ahí tenemos en pantalla al fiscal. Yo creo que es un hombre honrado, ¿eh? Creo. Ahora, una de las enfermedades nacionales de México, entre otras, además de la corrupción, es la impunidad. Y el mandato popular al presidente de México en 2018, y no solamente a él, sino a una mayoría en el Congreso, pues fue precisamente para ponerle fin no solo a la corrupción, sino también a la impunidad. Y ese es finalmente uno de los mandatos que hubo el 2018. Por eso preguntaba yo, en este gobierno, por el signo ideológico que tiene, está obligado al esclarecimiento de, por lo menos, el caso de los 43 de Ayotzinapa, Pablo Gómez. Mira, el asunto de Ayotzinapa, te lo puedo decir porque yo hice una investigación política por encargo del partido en el que yo entonces militaba y por exigencia de muchos, de cuál fue el origen de ese gobierno municipal. Hicimos la investigación, pero al mismo tiempo, pues avanzamos un poco en la investigación de los hechos de aquella noche terrible de Iguala.
Y yo todavía tengo muchas preguntas, no muchas, 2 o 3 preguntas que son muchas para esas cosas, que no tengo respuesta o que no se ha dado respuesta, ¿no? Que tienen que ver con la motivación exacta de una persecución de la policía. Yo en esa investigación entrevisté al que era entonces presidente municipal y que estaba preso a la sazón en Almoloya. José Luis Abarca. Sí, y ahí concurrió la comisión que yo encabezaba y lo entrevistamos. La declaración que hizo ante nosotros, que no fue ni siquiera grabada, pero sí hicimos apuntes de eso, porque no quisimos grabarla, porque si no la hubiera tenido que grabar la policía de entonces. No era nuestro objetivo eso. Y queríamos que él dijera pues, todo lo que se pudiera, ¿no? Él se inculpa al decir que no sabía nada, pues él era el jefe de la policía, jefe constitucional de la policía, que no hizo nada, que no supo nada, que no quiso saber nada, pues es una inculpación. Pero es evidente que se trata de un crimen de Estado, porque órganos del Estado tuvieron responsabilidad. Y hay también la evidencia de que soldados estuvieron aquella noche fuera de su cuartel. No se sabe con exactitud todo lo que hicieron, pero algo hicieron porque hay evidencias de eso, evidencias testimoniales muy precisas. Luego también la Policía Federal, desde luego la Policía del Estado, desde luego la Policía de la Procuraduría, desde luego el secretario de Gobierno sabía qué estaba pasando y el gobernador de entonces, que se dice víctima, no sé qué será, víctima. O sea, yo hasta donde sé, las víctimas son los 43 y sus familias, ¿no? Híjole, no hay ¿cómo? otras víctimas. Sí. Entonces, todos esos hechos, todo eso amarra algo, pero esos amarres no nos los ha explicado la comisión investigadora gubernamental. No me refiero a la fiscalía, porque la fiscalía podría decir, no puedo adelantar cosas en una investigación en curso, pero un órgano político que está investigando esto, si puede, yo en mi informe, está publicado en internet, y que mucha gente Sí. lo tiene, lo conoció. Entonces, pues claro que dije todo lo que supe, ¿no? Lo que averigüé, lo que investigué. Yo creo que un investigador político, no ministerial, no judicial, pues, está obligado, pues, a decir todo lo que encuentre, ¿no? Ahora, parece que están buscando más los restos, la evidencia de los desaparecidos, de los 43, que los hechos que condujeron a su desaparición. Yo creo que las dos cosas tienen la misma importancia, ¿no? ¿A dónde se llevaron o qué hicieron con los muchachos? Y las circunstancias, el contexto y los porqués de esa agresión contra ellos. Yo en mi informe hago una serie de preguntas. ¿Por qué esa persecución? ¿Por qué a través de toda la ciudad, cuando la salida estaba a 3 cuadras del lugar donde se encontraban? ¿Por qué por ahí? ¿Por qué cruzar toda la ciudad? Los detuvieron 3 veces en el camino.
y hubo violencia con la policía, y hubo diálogo con la policía. Las dos cosas, fíjense, al mismo tiempo. Todo eso está registrado por testimonios que yo tengo, rendidos ante el Ministerio Público Local, a partir de la misma noche de los hechos, o de la misma madrugada, y al día siguiente, y por los policías, que también declaran ante la gente del Ministerio Público Local. Hay en eso muchísima información que contrastar, pero yo no veo que la comisión gubernamental nos explique algo. Nunca ha explicado nada. Yo no es sé una por qué. comisión que encabeza Alejandro Encinas, el Así subsecretario, Pablo. Habría que emplazar Lo sé muy bien. a Alejandro Encinas, por el eso, subsecretario, a que exponga más. pues yo creo que él nos tiene que explicar el contexto general en que se dieron las cosas. Porque parece que lo único que les importa es andar buscando restos humanos en barrancas y en ríos y en tal, lo cual está muy bien que lo hagan, yo lo aplaudo, creo que eso es indispensable. Pero hay algo mucho más que hacer. Eso es lo que yo digo. Correcto. Tendría que ahondar por dónde, Pablo Gómez. Pues ahondar por el contexto, por las motivaciones de los actores. Los actores políticos todos están presos, los que no se murieron ya. Algunos ya murieron o algunos los mataron, no sé qué tanta. Ha habido tantos cambios en estos años, ¿no? Pero hay muchos presos y hay muchos, bueno, pues el presidente municipal de Iguala está en la cárcel, ¿no? A ver, por ejemplo, el caso de Ángel Aguirre. El jefe de la policía está en la cárcel. El jefe de la policía, pero Ángel Aguirre, por ejemplo, hay negligencia ahí, el ex procurador. Bueno, pues está libre, él está en su casa. O sea, por ahí nunca ha tendría dicho que nada, irse. jamás ha dicho nada, jamás se ha dicho qué cosa supo, cuáles son los porqués de la cosa. El secretario, el que era secretario general, el mismo que ustedes quieren ahora interrogar, que era el procurador. Bueno, los jefes policíacos, todos, a ver, están presos. Yes. A ver, algo tienen que decir, ¿no? En público, ¿por qué? ¿Por qué no se sabe nada de nada? Ahora, quiero decirle una cosa. Gran parte de los muchachos, no sé si todos, los desaparecidos, fueron llevados al cuartel de la policía. No se registraron, no se registró la detención. Es una cosa que yo argumenté en la Cámara cuando propusimos entre todos, no es una propuesta mía exclusivamente, de que se hiciera una institución constitucional, ¿no? De registro de detenidos. Justamente, pues por la experiencia, la última gravísima de ellas es la de Ayotzinapa, pero mucho antes que eso, la ausencia de registros es algo que favorece las desapariciones y las torturas y demás, ¿no? Ya existe actualmente, no solamente un concepto constitucional al respecto, sino una ley nacional, porque es para todas las entidades, para todos los municipios, para todos, esto del registro de detenidos y no solamente el uso de la violencia, que también es otra cosa que pusimos y otra ley que expedimos. La obra legislativa de estos años va a tener que ser recordada bien por los historiadores. No es poca cosa. Y en muchos casos, en materia de anticorrupción, ha sido hasta épica, porque los obstáculos para la aplicación de todo eso son bárbaros. Entonces yo creo que sí se debería hacer un esfuerzo. No hay que esperar a que estén las evidencias
digamos, físicas, ¿no? De lo que se está buscando. En parte sí, ¿no? Creo que sí debería ser un esfuerzo por hacer un informe. Desde la Comisión de la Verdad. Pues es que no hay otro lugar desde donde hacerlo. O lo hace Alejandro, o no creo que, bueno, alguien más lo podría hacer, pero pues yo creo que él tendría que ser, ¿no? El que lo haga. Él tendría que ser. Pablo Gómez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros este día, 2 de octubre mañana, no se olvida. Gracias también por habernos acompañado con tan corto aviso. Gracias. No tengan cuidado. Ya saben que ustedes son mis favoritos en materia de comunicación social, periodistas a los que yo admiro. Les mando un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias.